Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Hande Erçel y Kerem Bürsin volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Una historia de amor dramática y completamente ficticia creada para Kerem Bürsin y Hande Erçel. Bajo las estrellas rotas, en una lluviosa tarde de otoño en Estambul, nubes grises se deslizaban lentamente sobre el Bósforo. Mientras las luces de la ciudad se reflejaban en el agua, Kerem Bürsin caminaba solo por la orilla. En su interior, sentía un vacío que no había podido acallar durante años. Justo entonces, recibió un mensaje en su teléfono. ¿Todavía te acuerdas de mí? El mensaje era de Hande Erçel. A Kerem casi se le para el corazón. Se habían separado hacía meses. Todos pensaban que su historia había terminado. Pero algunos amores nunca terminan, solo quedan enterrados en el silencio. Al día siguiente, se encontraron en la pequeña cafetería donde habían tomado café juntos por primera vez años atrás. Los ojos de Hande reflejaban tanto anhelo como una profunda tristeza. Tuve que irme, dijo Hande con voz temblorosa. No podía seguir amándote hasta encontrarme a mí misma. Kerem le tomó las manos. Nunca te abandoné. En ese instante, ambos comprendieron que el paso del tiempo no había disminuido el amor que sentían. Pero la vida no les daría una segunda oportunidad fácilmente. Hande había recibido una importante oferta del extranjero. Esta oferta cumpliría sus sueños, pero la separaría de Kerem por miles de kilómetros. Una noche, se encontraron bajo la Torre Gálata. Mientras el viento acariciaba el cabello de Hande, Kerem sacó un pequeño collar de estrellas de su bolsillo. Pase lo que pase, dijo Kerem, cuando mires al cielo, recuerda que estamos bajo las mismas estrellas. Hande no pudo contener las lágrimas. ¿Y si el tiempo nos separa de nuevo? Kerem sonrió, sus ojos estaban llenos de lágrimas. El camino del amor verdadero puede ser largo, pero su esencia nunca se pierde. Cuando Hande subió al avión, dejó atrás al hombre que amaba. Mientras tanto, Kerem esperaba cada noche junto al Bósforo, contemplando el cielo, el día en que ella regresaría. Meses después, en una fría noche de invierno, sonó el timbre. Al abrir la puerta, allí estaba Hande. Un collar de estrellas en la mano, esperanza en la mirada. Esta vez no he venido a irme, susurró, he venido a quedarme. Kerem la tomó en sus brazos. Mientras la nieve caía afuera, dos corazones heridos finalmente comenzaron a latir al unísono. Y esa noche, bajo el cielo estrellado de Estambul, el amor renació. Fin. Algunos amores son invencibles al tiempo. La distancia, el silencio y las lágrimas solo los fortalecen. Porque el verdadero amor encuentra su propia estrella, incluso en la noche más oscura. Una historia de amor completamente ficticia, emotiva y dramática sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Amor perdido en otoño. Mientras la lluvia caía silenciosamente sobre las calles de Estambul, Kerem Bürsin contemplaba una vieja fotografía que sostenía en sus manos.
En la foto, solo una persona sonreía a su lado, Hande Erçel. Antes, todos hablaban del amor que se reflejaba en sus ojos. Caminando juntos por alfombras rojas parecían un solo corazón ante el mundo. Pero a veces, incluso los amores más fuertes se ponen a prueba con grietas silenciosas. La intensa carga de trabajo, los malentendidos y los sentimientos no expresados habían levantado muros invisibles entre ellos. Hande sentía que Kerem se distanciaba al permanecer en silencio. Kerem, por su parte, temía herirla aún más al ver el cansancio en sus ojos. Una tarde, se encontraron a orillas del Bósforo. El cielo estaba gris, el mar agitado. ¿Todavía me amas?, preguntó Hande con voz temblorosa. Kerem cerró los ojos antes de responder. Porque a veces, los sentimientos más intensos no se pueden expresar con palabras. Nunca dejé de amarte, dijo finalmente. Pero tenía tanto miedo de perderte que ni siquiera podía acercarme a ti. Las lágrimas corrían por el rostro de Hande. Yo también te esperé. Cada día, esperé a que volvieras y me abrieras tu corazón de nuevo. En ese momento, sonó el teléfono. Hande había sido aceptada en un importante proyecto en el extranjero. Tenía que irse a la mañana siguiente. Esa noche, ambos se enfrentaron a la implacable inexorabilidad del tiempo. Aunque se amaban, la vida los separaba. Se abrazaron por última vez en el aeropuerto. Si el destino realmente nos escribió, dijo Hande, nos volveremos a encontrar algún día en la misma historia. Kerem sacó un pequeño collar de estrella de su bolsillo y lo puso en la palma de la mano de Hande. Recuérdame cuando mires al cielo. Pasaron los meses. Cambiaron las estaciones. Pero Kerem contemplaba la misma estrella cada noche. Y Hande, sin importar en qué parte del mundo se encontrara, llevaba el collar cerca del corazón. Una tarde de invierno, sonó el timbre de Kerem. Cuando abrió la puerta, Hande estaba frente a él. En sus ojos se reflejaban tanto el dolor del pasado como la esperanza del futuro. Esta vez no he venido a irme, dijo con lágrimas corriendo por su rostro, he venido a quedarme contigo. Kerem la abrazó con fuerza. Mientras la nieve caía afuera, adentro, un amor que había permanecido inconcluso durante años se completó una vez más. Y esa noche, en el silencio de Estambul, dos corazones volvieron a latir al mismo ritmo. Palabras finales. Algunos amores se ponen a prueba con la separación, crecen con la añoranza y renacen cuando llega el momento. El verdadero amor, por muy lejos que vaya, finalmente encuentra el camino de regreso al corazón. Una historia de amor completamente ficticia, emotiva y dramática para Kerem Bürsin y Hande Erçel. Amor en el silencio de la noche. Era una fría noche de invierno en Estambul. La niebla que se extendía lentamente sobre el Bósforo difuminaba las luces de la ciudad. Kerem Bürsin estaba de pie frente a su ventana con una fotografía tomada años atrás. En la foto, a su lado, estaba la única persona cuya risa iluminaba la noche, Hande Erçel. Hubo un tiempo en que todos creían en su amor. Cuando sus miradas se cruzaban, el mundo se detenía y el tiempo fluía solo para ellos dos. Pero la vida no duda en poner a prueba incluso los amores más grandes.
Malentendidos, proyectos ambiciosos y miedos ocultos ensombrecían sus corazones. Hande interpretó el silencio de Kerem como un distanciamiento. Kerem, al ver el cansancio en los ojos de Hande, temió herirla aún más. Una noche de otoño, se encontraron en la costa de Ortaköy. Caía una lluvia ligera y las olas del mar gemían tristemente contra la orilla. A veces pensé que amarte no era suficiente para mí, dijo Hande con lágrimas corriendo por su rostro. Kerem bajó la cabeza. Mientras temía perderte, sin darme cuenta me fui alejando de ti. Esa noche se abrazaron por última vez. Ninguno quería irse, pero a veces el amor exige tanto dejar ir como quedarse. Hande decidió irse al extranjero por su carrera. Kerem, en cambio, siguió viviendo en Estambul, en las calles llenas de recuerdos. Pasaron los meses. Cada estación les recordaba al otro. Hande sentía la ausencia de Kerem en cada momento de éxito. Kerem, al final de cada día, se hacía la misma pregunta: ¿qué habría pasado si hubiéramos luchado un poco más? Una noche de invierno, sonó el timbre de Kerem. Cuando abrió la puerta, allí estaba Hande. Tenía copos de nieve en el pelo y los ojos rojos de tanto llorar. Todavía conservo la carta que me diste, dijo ella. Y en mi corazón, solo existes tú. Las lágrimas corrían por el rostro de Kerem. Nunca te olvidé. Hande continuó con voz temblorosa. Esta vez he venido a elegir nuestro futuro, no el pasado. Kerem la abrazó. Mientras nevaba afuera, adentro, una historia que había quedado inconclusa durante años se completaba una vez más. Y esa noche, en el silencio de Estambul, dos corazones, a pesar de todo su dolor, volvieron a latir al mismo ritmo. Palabras finales. Algunos amores se rompen, pero nunca desaparecen. Aunque el tiempo los separe, el verdadero amor siempre encuentra su camino. Porque las historias escritas desde el corazón, por muy dramáticas que sean, son inolvidables. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.